El sistema Pity debería ser nerfeado. Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión quiero discutir esto, ya que siguen comentando en mis videos que debería ser nerfeado. No quería hablar del tema, pero como veo que algunos siguen inconformes, pues hablemos de ello, y para dicho tema, invite a Radio Canopy, un gran amigo mío, así que preséntate por favor. Hola comunidad, mucho gusto. Bueno, como les comenta Denny, soy Radio Canopy. Nadie me conoce, pero regresé a Skullgirls no hace mucho tiempo y ando dando mi luchita para ser todo un pro. Gracias por invitarme y espero no ser funado por lo que quizás no estén de acuerdo. Jajaja, tampoco es para tanto, güey, solo daremos nuestra opinión. Pero bueno, demos inicio. Ok Canopy, ¿cuál crees que es la razón de los inconformes respecto al Pity? No puedo decir groserías, ¿verdad? Pues moderadas, güey, tampoco te pases de lanza, jajaja. Dale, siendo honesto y resumiendo, es envidia, ya que muchos lograron ahorrar un buen de reliquias, incluyendo a Denny y, sí, creo es envidia, celos o como quieran llamarle. Entonces así surgió esta remamada de tomate del nerfeo, porque muchos hicieron video haciendo apertura con el sistema Pity y pues eso les ardió a algunos, que honestamente me parece ridículo y sí, eso es lo que pienso, mi estimada Denny. Creo que estoy de acuerdo contigo, y también creo que me hubiera molestado si no hubiera ahorrado, pero al grado de mostrar mi molestia y pedir un nerfeo cuando sabemos perfectamente que es hasta ridículo que no sale ni un mugroso diamante en los hiperpacks, pues es egoísta. Ahora, no entiendo exactamente su molestia, no es como que las reliquias nos las hayan regalado, los que ahorramos nos costó. Y siendo honestos, no es como que conseguir reliquias de diamante fuera tan fácil. Exacto, perdón que te interrumpa. A nadie de los que ahorraron e hicieron la apertura, nadie les regalaron las reliquias, güey. No tiene sentido que pidan el nerfeo cuando el beneficio es para todos, sin importar nivel o antigüedad en el juego. Y como dices, es ridículo y también frustrante que ningún diamante te salga. Yo hice apertura y hasta ganas de abandonar el juego me dieron, pero sabes que existe el sistema Pity y pues te quedas al final de cuentas. Eso en mi opinión y propia experiencia. Ahora que comentas eso me puse a pensar y creo que piensan, vaya la redundancia, que juntar reliquias es como juntar reliquias diarias. Y puede que así sea, pero como ya lo comenté anteriormente, te ganas limpiamente esas reliquias, le chambeas. Las peleas premiadas no se ganan solas, brechas tampoco se pasan solos, pones tiempo y esfuerzo. Y este nuevo sistema, creo, tiene otro propósito. ¿Y cuál es? Pues no sé, no se crean, yo estoy segura que gremios o alianzas van a romper el juego, por eso Skullgirls metió el sistema Pity y ahora farmear llaves de diamante te es más fácil. Yo creo sinceramente que gremios se viene fuerte, desde luego eso en mi humilde opinión. Tendría sentido, güey, también aumentaron las canopias en la PP del mes. Estoy empezando a creer lo que dices. Y si es así, más que disfrutar el juego, nos vamos a estresar a lo machín. Bueno, creo ahí depende. Existen jugadores competitivos y jugadores que les vale un kilo de pepino eso de la competencia. Al menos a mí, no me importa ser la mejor en el juego y tampoco me importa tener la colección completa. Me gusta la jugabilidad de Skullgirls. Disfruto el juego. Pero como dices, quizás sí se vuelva estresante, ya que con la llegada de gremios, si quieres ser parte de un clan, te van a exigir. Entonces, a lo que comentas, Skullgirls nos está preparando, por así decirlo, para la llegada de gremios, entre comillas, alianzas. Puede que sí, puede que no. Todavía no sabemos exactamente cómo serán gremios. Esto del sistema Pity, y creo tiene más coherencia, es porque con tantas variantes nuevas cada mes pues ya es difícil para los nuevos siquiera tener un cuarto de esta. Y ahora que lo pienso, el descontento también puede deberse a que a los que son veteranos les costó un huevo conseguir X variante. Puede ser eso, tampoco me he puesto a platicar con alguien que quiera el nerfeo. Lo más seguro es que sea eso que mencionas al final, no recuerdo en dónde lo vi. Pero alguien mencionó que ahora cualquier random tendría deseo de muerte. Yo no sé mucho respecto a esta variante,
¿En serio es buena? Y bueno, quizás sí sea eso lo que les molestó, que para los nuevos o novatos les sería más fácil conseguir una variante que en su tiempo para ellos fue difícil. Deseo es buena aún con el nerfeo, muchos la consideran la mejor del juego, al menos yo la tengo con prestigio y todo, pero la tengo botada. Ahí no puedo hablar del tema. Lo que sí te puedo decir es que es bien fácil vencerle, pero volviendo al tema. El sistema Pity está bien, es justo tanto para los nuevos y veteranos, sería injusto que solo los que fueran nuevos pudieran acceder a este sistema, ahí sí se debería nerfear, pero no, es justo para todos. Totalmente de acuerdo contigo. Es justo y lo que tengo entendido es que tampoco es como que vayas a obtener exactamente la variante que quieres, porque aunque puedes elegir tus 5 favoritas a la hora de hacer la apertura, pues es aleatorio, ¿no? Y bueno, tú que hiciste apertura, ¿conviene abrir de golpe 5 reliquias o es mejor abrir de una en una? Pues sí, es aleatorio y la probabilidad es del 20%. En cuanto a tu segunda pregunta, pues ahí depende. Si quieres prestigio, abre de golpe, y si buscas completar la colección, de una en una. Entonces, si crees que Skullgirls decidirá nerfearlo en un futuro no muy cercano, yo sinceramente no lo creo. Es justo, a todos nos costará juntar tanto reliquias prima de oro y diamante. Y creo me comentaste que también está el Pity en las reliquias de lotería, ¿no? Así es, también en las de lotería, y sinceramente no creo lo nerfeen, en primer lugar porque gracias a este sistema, muchos volvieron al juego. Y el juego no va a correrlos nomás porque unos cuantos estén en descontento, fue una buena estrategia por parte de Skullgirls y ambas partes se benefician. Ahora, si en verdad quisieran el nerfeo, ya habrían alzado la voz, pero no, saben que todos nos beneficiamos. Eso sí. La verdad. Entonces el sistema Pity no tiene ni debería ser nerfeado, exacto. Es justo que lo hayan implementado. Y siendo honesto, pues creo Skullgirls sabía perfectamente que es un asco esto de los porcentajes en la reliquia. El 0.1 y 0.5% para obtener un diamante está bien manchado, ¿o no? ¿Tú qué dices? Súper manchado, la verdad. Y sí, en conclusión no tendría por qué ser nerfeado, que muchos hayan tenido la oportunidad de ahorrar y aprovechar el sistema, pues fueron afortunados. Y bueno, esto sí fue totalmente necesario por las variantes exclusivas de cada mes. Entonces, espero que logren entender que esta lástima del juego fue totalmente acertada. Ya ven mi suerte. Estás bien salada, la neta. Entonces, damos por cerrado este tema. El sistema Pity no será nerfeado, así que no se espanten, porque he visto que muchos dicen aprovechen porque será nerfeado y la neta no será así. Junten sus recursos y disfruten. Por 2. Y bueno, hasta aquí el video, gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que no hay por qué ofenderse o enojarse, el Pity cayó por algo y tocará esperar y ver que se aproxima estos meses. Gracias a Canopy por acompañarme. Sin más que decir o agregar, nos despedimos, bye bye. Fue un gusto, comunidad, y gracias a Denny por invitarme. Ahora sí, hasta la vista.